A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Sí, estáme collendo escribindo porque este tema é complicado. Non é complicado a nivel de concepto para transmitir, pero sí o que pode ser o esquema ou a transferencia do que uns fixemos o que é na actualidade. Hoxe imos falar do bacharelato. E preguntáballe as convidadas, pero bacharelato que idades teñen? 16, vale, entón isto é primeiro? Non é primeiro. Mais ou menos, para que se fagan unha idea, primeiro de bacharelato sería algo así como terceiro de BUP, máis ou menos. Agora nos lo explicarán elas as tres. Hoxe estou aquelo de bendito tú seas, ¿no? Entre todas as mujeres. Concha Lavid, benvida. Hola, que tal, bien hallado. Directora de aprenderaeducar.org Galicia. Un placer contar sempre contigo nesta mesa. Teño a outra muller, porque hoxe son tres, Eva Garea, tamén outra habitual do programa, que é profesora de filosofía do IES de Ames, é unha muller que sempre defende que a filosofía non é tan complicada e tan árida como nos pensamos, non? Se fora tan complicada non habería tanta xente que se dedicara, non? É fácil a Pero hai filosofía. Tanta xente, sí, moito máis da que podas pensar, Pero o certo, mira, que non era o tema de hoxe, non é o tema... No fondo, é unha profesión un pouco machista de cara a fora, porque sempre se fala máis dos filósofos que das filósofas. E cando falas dos médicos, e cando falas dos enxeñeiros, cando fas historia de calqueira cousa, da arte, de quen falas de pintores, cantas pintoras? Nada, Frida Kahlo. É que a historia que é machista. Hoxe en día está como de moda, o sea, popularizouse a imaxe. En género. máis que... É unha cuestión de xénero e de un xénero patriarcal ao longo da historia que afecta a todo, non? A filosofía tamén, claro. Pero nós non nos deixamos levar por ningún tipo de xénero patriarcal. A mesa de hoxe está formada por tres mulleres. A terceira, Ana González, que é presidenta da AMPA Ágora do IES do Milladoiro. Benvida. Hola, gracias. Ana, o bacharelato. Problemáticas do bacharelato. Como comezamos? Cales son as problemáticas do bacharelato? Penso que a maior problemática xa é na idade na que se desenvolve, non? 16... Es un buen punto de partida. Sí. Como é o bacharelato do hoxe en día? Que situamos aproximadamente para que a xente nos 16 anos... Sí. Los más o menos primero de bachillerato lo comienzan con 16 años y segundo pues toca con 17. Coincide que es la edad de la adolescencia, que ya tiene su... O sea, o segundo sería COU. Sí. No queda antes COU. Sí, que sería antes COU. Sí, más o menos. Máis ou menos, claro, a ver, sí. máis ou menos para situar, porque despois de segundo bacharelato xa pasan a facer a selectividade. A selectividad y después sí, vale, a universidad o al ciclo que corresponda. Vale. Entón, falábamos da problemática así como moi xeral. A ver, problemática, más que generalizar en bachillerato y problemática, lo que sí tiene su casuística particular es segundo de bachillerato. Era lo que le comentaba un día a Concha sobre el tema. El sistema educativo en el que nos movemos pues viene primaria, luego la ESO y luego el bachillerato. Los padres, que lo pedimos y lo queremos todo, pues muchas veces durante la ESO vas a hablar con el tutor de tu profe y unos preguntan, pues ¿por qué no hay más actividades extracurriculares que enriquecen mucho al alumno? Y mi hijo está aprendiendo mucho con ello. Otros padres preguntan, ¿por qué hasta a final de curso no se completa el temario? Y te responden los profes, porque quizás en este curso lo interesante es que se maduren unos temas concretos o unas partes, pero no se preocupe porque el año que viene van a volver a dar este contenido, se va a profundizar y su hijo lo va a aprender. Esas respuestas no se pueden dar nunca en segundo de bachillerato, porque es el final. Segundo de bachillerato es un curso en el que tiene una programación, como en todos, pero ahí hay que darla completa. Es una programación muy extensa. O sea, ver el grueso de los libros
asusta. Cuando nosotros estudiábamos segundo de bachillerato también teníamos libros gordos, pero es que yo creo que eran un poquito más delgados los míos. Los de agora tienen, Eva non está de acordo. Tienen mucho centímetro. Oye, unha pregunta antes de falar se o tamaño importa ou non importa nos libros. Cando se fai, xa cando chega os rapaces e rapazas a bacharelato, xa se fixo a selección, non? Ou é aquí onde se fai a selección, a elección de como de especialidades optativas? Vamos a ver. O que marca un pouco, o que vai marcar un pouco o seu futuro. Eu creo que aí sí que podo aclarar un pouco a cuestión. A educación actual en secundaria e en primaria vai polos ciclos, vale? Hasta ahora, no plan de estudios que fixemos nós, o ciclo era de 3 anos, primeiro de BUP, segundo de BUP, terceiro de BUP, era un ciclo, e COU era un curso aparte, era o curso de orientación universitaria que facías única e exclusivamente para a universidade. Eso cambiou. Entón, agora temos un ciclo de 4 anos, bueno, de 2 e 2, pero son 4 finalmente, que é a ESO, primeiro, segundo, terceiro, cuarto de ESO, e un segundo ciclo que é de bacharelato, que se supón que é, digamos, unha forma de orientar aos alumnos hacia as súas vocacións, capacidades, especialidades, etc., que poden ser a universidade ou poden ser os ciclos formativos de carácter superior, que non ten por que ser toda a salida, ten que ser a universidade. Entón, eu creo que un dos problemas que ten o bacharelato, e creo que vou a contradecirte, para min creo que o problema non está na idade, os problemas da adolescencia, polo menos os que estamos dentro do ensino, son os problemas que na maior parte dos casos, no 90% dos casos, son en terceiro e cuarto da ESO. Exacto. Cando os rapaces chegan a primeiro de bacharelato teñen problemas, por suposto, como todos, e algúns problemas non están superados de todo, algúns nenos están máis maduros que outros, pero en xeral, digamos que xa pasaron ese proceso e están en primeiro de bacharelato con outra conciencia. De feito, eles chodín, non? Están con a idea de ahora estou tomando as riendas, non? De alguna maneira. E entón, eu creo que problemas así de comportamento, ainda que os hai, son máis, digamos, menos importantes a nivel de todo. O que sí está claro é que temos un ciclo de bacharelato, que debía ser un ciclo, pero que sigue, polo menos para o meu modo de ver, plantexado como se plantexaba antiguamente, é dicir, entón se carga moito carro no segundo de bacharelato, que é o que está dando ese tipo de problemas, que diela fundamentalmente de axuste, non? Porque é un curso moi corto, bueno, xa falaremos despois del. E, sin embargo, non hai unha división de contidos que están moi sobrecargados nos dous cursos, tanto en primeiro como en segundo. Hai unha sobrecarga de contidos, non de libros de texto, sino de contidos, non? Eu me dicían os meus alumnos outro día, e eu xe comentando con unha profesora de primeiro, me decía o mesmo, non? Me sorprendeu, non? Porque me decían os rapaces, este ano non aprendimos nada novo. Bueno, me decían menos na clase de filosofía, non sei se decían para fazer unha pelota, que igual sí, non? Todo é posible. Pero todo é posible, pero eu hasta lles creo, porque como filosofía non habían tido, polo menos tal como damos en segundo de bacharato, igual hasta así. Pero me decían que era todo moi repetitivo, que era moita materia, pero moi repetitiva, e que, sin embargo, tampouco é que tiveran aprendida, non? Porque, bueno, xa falaremos desto, non? Da sobrecarga dos currículos e de como afecta tamén a aprendizaxe, porque ao final sobrecargamos moito e termina sin aprender nada. Pero é un cambio... Perdón, Concha, Didi. No, digo que ese es el tema. No, es que a mí me estabais sorprendiendo todo. Yo hoy me siento muy mayor. Porque ti xa non eres de GB. No, es que yo ya es de todos los programas en la que me siento más mayor. Porque, claro, es que yo soy de bachiller elemental, superior, después ya vino lo del BUP, ¿no? No sé si incluso hubo algo más por en medio. Pero, pues claro, pero esto es muy bo porque somos representantes claro, de casi toda una historia de educación claro, en España. Es a lo que voy. Tú fíjate, hay países donde hay un sistema educativo durante 40 años. En el nuestro creo que vamos por el tercero o el cuarto. O sea, es terrorífico. Eso por un lado. Por el outro, a mí cando... Non sei se facer demagogia que me estás poñendo así como enriba da mesa, é dicir, pero polo menos no noso país a día de hoxe todo o mundo pode estudiar e había uns anos en que moita xente quedou sin estudar. No, eso sí que es eso claro, sí que me parece demagogia, no sé si porque no es de todo, pero Eva, Eva, cierto, pero necesitaríamos outro programa. Houve unha época neste país en que non todo o mundo tiña acceso... Perdón, las becas existieron siempre. No, estou falando en épocas en que nin había o acceso
acceso ou mellor as necesidades da familia Es que eso- non eran sí. solicitar unha vale, época, vale, bien. senón Sí, que no, era sí, conseguir alimentar. Era Bien, manifiesto, pero, claro. pero eso, vamos a ver, bien, estoy de acuerdo, pero en otros países nos llevan bastante adelanto en ese terreno, quiero Uns sí, decir. outros non. Bueno, É que sempre más, estamos si aí. hablamos de Europa, É si que sempre hablamos estamos de fustigándonos. Europa, eso también es Claro, verdad. é que sempre estamos Exacto. É que sempre estamos fustigándonos. No, pero además hay otra cuestión, ¿no? En cuanto a lo que estáis comentando. Vamos a ver, en mi época, os voy a contar mi época que era como muy bonita, Tú porque pillaste la encima, reválida. claro, no, perdona, es que yo Le vas hice, a poder pero, explicarnos el año claro, que es que viene. yo hice 3 reválidas. Es decir, yo hice la reválida de acceso que iba por libre a primero de bachiller. Espera, Concha, un segundo. Aquí. Encántame cando Concha fai un esta es mi vida. No, pero en este caso, Como viajes estas digamos, reválidas? educativa. Explícanos Claro, un pouco, xa que estamos claro. este tema dá un pouco, bueno, para A ter ver. este ambiente un pouco distendido Sí. na mesa, porque levamos uns temas, a verdade, como muy fuertes, como moi ¿no? fortes Sí, e este es un complicados. poco más Claro, Vamos comenzabas a estudar a que idade con meso? Vamos a ver, lo que hacías era la enciclopedia de Álvarez, la primera Sí, y la segunda, que eran preciosas. vale, que eran divinas además, y que además ahí traían de todo. Esas sí que eran gordas, pero traían absolutamente de todo y además lo trabajabas en el encerado, en los mapas físicos, políticos, aquello era estudiar. Non me no vou lo de meter, hoy. non me vou Bien, meter, non me vou meter nos contidos da enciclopedia, pero eran bonitas, no, a mí los contenidos particularmente, claro, será porque yo soy de esa época, porque yo después lo he seguido con mis hijos y nada que ver, mucho libro, pero al final del contenido de esos libros quedaba muy poco en el cerebro, muy poquito. Bien, después teníamos, o sea, con 10 años ibas al instituto, te examinabas por libre, porque claro, es que yo no nací en la capital, yo nací también en un pueblo, y estudiábamos en la escuela normal y nos íbamos a examinar. Y agárrate que hay curvas. Con que idade a su instituto? Pues te estoy diciendo con 10 Con años. 10 años. Con 10 años, claro. ¿Y el instituto quedaba fuera de...? Claro, y ya teníamos que hacer, hombre, pues habría unos 35 40 kilómetros y te ibas y en 2 días te examinaban de todo. Pero asignatura, cuidado, era asignatura por asignatura, ¿eh? Ojito al Cristo. Ya, bueno, o sea, pero no había ni la cantidad de asignaturas que hay ahora. Un niño ¿Perdona? un niño de segundo de ESO, ahora mismo de tercero de ESO, tiene 12 asignaturas. 12, vale, ¿eh? nosotros tendríamos 7 u 8. No, yo cuando estudié el No bachillerato... recuerdo ahora mismo, tendría que enumerarlas una por nosotros una. teníamos 6 clásicas, asignaturas pero es que tú contando... no eres de mi quinta. No, pero es soy- mucho más joven. Pero es igual. Tú eres del BUP. Pero el número de asignaturas no hizo más que aumentar. Claro. Sí, Ya. el número de Antes- asignaturas no hizo más que Para aumentar. rematar que a después, historia o de sea, Concha, despois volvemos á sí, realidade. Con 10 años hacías el examen de acceso. Era mixta. Sí, mi clase en aquel momento era mixta, porque era la de pueblo, que me refiero. Después... ¿Y cuántos fuisteis? ¿Cuántos fuisteis a la reválida de tu yo clase? creo que fuimos 4 o 5, ¿eh? Claro. 4 o Ahí tienes 5, la sí, diferencia. sí. Claro. 4 o 5, Esa es la 4 o 5 de diferencia. mi pueblo. Ya, Pero ya. después iban de los otros ¿Y pueblos. pero cuántos había en tal. tu clase? Es que fuimos muy pocos, realmente había otro concepto, lo he dicho aquí muchas veces. Es decir, antes nuestros padres, en mi caso mi abuela, tenía muchísimo interés en que yo fuese a estudiar porque ella sabía hacer las 4 reglas. Y esos padres, que siguen siendo los mismos que ahora, se preocupan porque sus hijos realmente estudien. Es decir, hay una preocupación que nace precisamente de la ausencia o de la carencia, ¿vale? Pero era lo que te comentaba, después hice primero, segundo y tercero de bachiller, ¿vale? ¿Eso Lo con hice qué por años? libre. ¿Con qué años? Pues con 11, 12 y 13. Ah, vale, una vez aprobaches. Exacto, hacíamos primero, segundo y tercero de bachiller. Eso lo hice por libre, ¿vale? Por libre significa que tú durante el curso te estás preparando en una escuela con unos profesores particulares y que después te vas a examinar en el mes de junio a un instituto, O sea, ¿vale? que estabas Los exámenes no pueblo, que estabas exactamente. no pueblo preparándote, claro, Exacto. non ibas a ir todos os días 50 kilómetros a... Evidentemente, porque además no hay los medios de Claro. no había los medios de comunicación que hay hoy. Bien, cuando ya, bueno, al llegar a cuarto, mi abuela decide que hay que ir para la ciudad porque la niña tiene que estudiar. O sea, es un tema, fíjate la importancia que tenían para ellos, ¿no?
y nos fuimos También a te hacer, digo, hice tu abuela cuarto ya oficial. tampoco era tan habitual, ¿eh? No, Claro, era es una que- señora, era una claro. señora muy... Vamos a ver, ten en cuenta que ella fue, yo creo que era la primera mujer que hizo negocios en la posguerra con el extraperlo. Yo no creo que haya otra mujer que se dedicara a eso. La tuya, bueno, pues ves, ya son dos. La verdad, tu Entonces- abuela era extraperlista. Sí, pero, sí. pero, a ver, a túa vida cada vez é máis interesante. Pero deixémonos de falar Ya, da vamos a- educación, no. de que veña Concha cada Escucha, semana. No, mira, no, pero a lo que me refiero. Y en cuarto, o sea, bueno, en tercero ya fui al instituto, matrícula oficial, y... pero en cuarto hubo que hacer otra reválida. Segunda reválida. Segunda reválida, para poder acceder al bachiller superior. Vale. ¿Vale? Que estamos en Vale. qué ano, xa me perdí. Tenía 14. 14. 14. Con 15 años hice quinto de bachiller, sexto de bachiller, nueva reválida, Vale. el preu, O famoso preu. exacto, y ya Que tiña unha acceso- canción de Socarina? Que los que hicieron el preu Un destos tiña... se libraron sí. de la selectividad. Porque o preu... O preu non lles facían, sí, Yo no. co preu no, co primeiro preu non se fixo selectividade. No, perdona, yo hice el primer Pues, preu y no, hice selectividad. no. Hombre, seguro, Yo hice- además. Seguro, además, Eva. Pero se o fixo o meu home tampouco non fixo selectividade. Hombre, Sí, a no ser non que hubiese... sería- Y sería dificilísimo porque de aquello no había comunidades sería, autónomas. sería o segundo. Sería o segundo ano. O segundo ano, si, xa fixeron selectividade. O Pues primeiro, sería el non. segundo entonces. Sería o segundo, Hombre, yo sí. sé que lo hice, vamos, Sí, eso estoy o segura. primeiro- Entonces, por eso a mí me sorprende mucho ahora cuando os quejabais del tema, bueno, no digo que fuerais vosotros, perdón, cuando había gente del sistema educativo que se quejaba de las reválidas y yo, desde luego, las de mi generación lo hicimos y ahí estamos todos. Y salieron un buen grupo de mujeres de aquella, muy bien Me formadas. desas que diga unha Sí, cousiña por nada máis, a suposto. que fixo ela este motivo de revival, eu tamén vou facer un pouco. Cando se fixo a reforma de Villar Palasí aquí en España, que foi a primeira reforma educativa seria do sistema, hai un vídeo, ademais, que podedes aínda visualizar, está no Nodo, no que se explicaban os principios desa reforma, que eu creo que foi unha labor didáctica, ademais, moi importante, foi unha reforma moi ben plantexada, eu fui usuaria desa reforma collina cando estaba en cuarto ou en quinto de primaria, collen a reforma de Villar Palasí, cambiou todo o sistema. E unha dos criterios que fixo cambiar ese sistema era precisamente a falta de acceso da maior parte da población á educación. Se transformou a educación e se formou a EXB como un intento de que precisamente non houbera esas reválidas que facían que, eso foi estou dito por Villar Palasí, o sea, para mí es así, un error. claramente. Entón, é verdad que había unha reválida, pero a xente que iba a esa reválida era un 2% da xente que estaba nas escolas rurais, por exemplo. Estamos falando Es da... que era la gente que tenía interés. Bueno, Pero estamos falando da última reválida... No, estamos falando da primeira, Da primeira, con da 10 de 10 anos. anos. E que Sí. ese era o verdadeiro corte. Claro. É dicir, a xente que iba a estudiar con 10 anos e que Concha, iba a pasar esa... interés e oportunidades tamén. Claro, e tamén, oportunidades dicir, as dúas tamén. cousas. E unha familia que tivera unha necesidade ou unha cultura ou determinada apertura de mente E que como non para todo o mundo facer foi eso. como tu abuela, que a mí pareceme tu Houve abuela... unha gran labor antes de eso, por exemplo, da Iglesia, que efectivamente facía moito porque algúns rapaces que tiñan capacidades e que os pais non facían ese labor, puideran llamados ir, seminarios. pero era un esforzo importantísimo para as Pero familias. estamos situándonos en otra época Bueno, y en otro contexto. pero vamos a ver, Trasládalo al contexto de ahora Conchi, y déixame sería acabar, exactamente déixame igual. acabar. Non é o mesmo que ti planteses unha reválida se eu collo, se a mí me deixas elexir dos alumnos que teño en primeiro de ESO, me dis cales destes van a ter éxito no futuro, é dicir, no futuro educativo, e lle podo poñer as reválidas que lle poña, lle podo poñer 50.000 como a ti, que as vai a superar todas. Che digo, con un marxe de acerto dun 99,9%, que non vai a ter ningún problema. Pero que ahora mismo temos no sistema educativo, será mellor ou peor, eu creo que é mellor. Evidentemente temos unhos índices de alfabetización altísimos en España, como non se diron nunca, entón, e temos a todo o mundo metido dentro do sistema. Outra cousa é que o sistema sea capaz, que creo que non o é, de xestionar bien as orientacións que ten que seguir os estudios desa xente para dar respostas ás distintas capacidades, que creo que non o está seguindo. Pero non estou de acordo en que a mellor solución sean as reválidas, hai outras solucións mellores que esas, e outros países teñen solucións mellores que as reválidas, vale? E por outra parte,
renunciar a que a maior parte da población teña acceso a un nivel de alfabetización que agora xa non está nos 10 anos. É dicir, se ti deixas a un neno ahora mismo aos 10 anos, coa cantidad de información que se dá aos 10 anos, é un analfabeto na sociedade. Voltemos ao futuro, o futuro actual, refírome, regreso ao futuro, e temos a Ana aquí ao lado. Ti eres nai neste momento de fillo ou filla en bacharelato? Yo estoy padeciendo un segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato. Y ya padecí hace unos años otro segundo de bachillerato y sabía lo que se me venía. E mudou ou segue mellorou algo ou segue a repetir os mesmos problemas? A ver, los problemas al fin y al cabo vistos desde un enfoque de madre, pues también depende del hijo. Pero lo que sí puedo generalizar es con otras muchas madres, amigas con las que convivo y comparto amistades de los hijos que están haciendo segundo de bachillerato, que coincidimos en muchos temas. Primero, que es un curso en el que los hijos están muy nerviosos. Porque desde el primer día de clase escuchan la palabra selectividad. Entonces eso ya genera unha tensión. Bueno, selectividade, perdón, continuamos, selectividade, e non sei cantos deles, ti que eres profesora, ti que eres nai, e ti que te moves con rapaces, non sei cantos deles teñen absolutamente claro con 17 anos que saben o que van a facer na vida. Muchos no lo saben ni hasta mayo, que se va a acabar el curso y ven que de repente se acercan los días en que voy a tener que tomar la vocación de mi futuro. Moitos toman esa decisión no momento de cubrir a matrícula para a selectividade, pero non todo o mundo tampouco prepara segundo de bachillerato para ir á selectividade. Cada vez hai máis rapaces que xa che din que eles non van a ir á selectividade. Hombre, non son significativamente moitos, porque é verdad que unha vez que termina segundo de bachillerato, tanto che ten ir á selectividade como non, porque xa estás preparado para ir, nos preparamos para que a xente salga do instituto, bueno, esperamos, que intentamos preparalos polo menos, ¿no? Para que poidan afrontar ese reto. Entón, unha vez que acaban, que irán ir ou non á universidade, moitos din, bueno, pues xa deixo feita, que mellor facela ahora que despois, ¿no? Pero sempre hai un número e cada vez maior, estamos falando mellor de un 10-20% de rapaces que xa a súa orientación é ciclo formativo de grado superior, que non necesitan selectividade. Ahora que a revalida, sí. Ana, interrumpinte, podes continuar. No, nada, estaba comentando, pues que eso, a presión que es un curso sienten. que empieza con presión, que es un curso que es el más corto de todos los cursos académicos. Tiño aquí apuntado, por que é o máis curto de... É o máis curto porque a universidade adianta as probas. Entón, as probas de selectividade son a primeiros de xunio. Por que adianta as probas? Pois supoño que por un problema de organización e de xestión deles. Lo que viene después de la selectividad es otra historia, ¿eh? Pero chegaremos, espera, déxame apuntar aquí. Post-selectividad. Mira, entón o curso de bacharelato, segundo de bacharelato... Acaba ahora, xa, estamos... Pero comeza en setembro. Comezan en setembro, como todos, 15 de setembro, e acaba o 20 de maio, estamos nos quedan 2 semanas de curso, que es el principio de un fin, pero continúa. E como está o teu fillo, filla? Que fillo ou filla? Filla. A túa filla. Como está pues, neste momento? Muy nerviosa. E unha boa estudiante? Sí, pero es una buena estudiante, como muchas de las amigas con las que ha crecido desde primaria y son de su curso, que bueno, pues ha coincidido que está en un grupillo que son todas buenas estudiantes, y también coincidimos en que este año todas esas buenas estudiantes, la que más y la que menos, da un pequeño bajón en segundo de bachillerato. A ver, es un curso, lo comentábamos antes, es un curso, materia muy densa, juega un incremento de materia, una presión y los nervios. También yo creo que los nervios tienen una gran parte de esa caída de evaluación. Eva falaba de algo que en principio para min pareceume como incongruente, por eso volveu sobre o tema. Falabas de sobrecarga por un lado, pero de repetición por outro. Entón, gustaríame que tamén explicarades... Sí, explico un pouco, porque, a ver, segundo de bacharelato, en principio, se ti botas unha ollada aos currículums, a nivel curricular, a nivel de contidos, non hai nada novo, pero, sin embargo, a nivel do que ti lle pides aos rapaces, a nivel de capacidade de relación, de abstracción, de ser capaz de poñer polo papel de unha maneira personal todo o que porque en realidad están involucrados todos os contidos desde cuarto de eso. Entón, son contidos que se aprenderon a veces con alfileres, con pinzas, e agora de repente,
claro, che piden que fagas unha composición, pois non sei, en literatura sobre o conceptualismo, que é unha cousa así moi específica, non? Pero tens que poñer en relación, pois, moitas etapas históricas, con coñecementos de aquí e de ali, que aos rapaces isto lle resulta complicado, non? E ademais, claro, lle resulta complicado, lle estás pedindo todo o tempo isto con unha intensidade e con contrarreloj, porque evidentemente moitas veces os profesores, ainda esta mañá o comentaba co profesor de galego, me decía, claro, que segundo de bacharelato tiña que estar dividido en 2 anos, pero estar dividido en 2 anos de verdad. É dicir, non un primeiro de bacharelato e tal, e logo un segundo de bacharelato totalmente inconexo. Pero entón, de que curso a que curso se podería renunciar? Porque non se vai incrementar... Non, pero mira, se botas conta, por exemplo, non sei, lingua española, non? Por exemplo, en linguas modernas isto non se nota tanto, non? Nos idiomas. Sí. Por qué? Pois porque é unha cuestión progresiva. Entón, o que ven en idioma en segundo de bacharelato, ainda que poida haber algunha cousiña que sea así un pouco máis específica, en xeral, non require un maior esforzo se o rapaz leva ben o idioma, vale? Claro, por exemplo, filosofía, que é a parte que me corresponde, non ten nada que ver a filosofía de segundo de bachillerato ca de primeiro. Home, ten que ver, claro que ten que ver, porque se chaman filosofía as dúas e algunhas das boas cosas falamos igual, non? Pero os contidos Pero os contidos coinciden malamente. Pero Entonces, porque claro, en primeiro centraste en... son temas, é unha filosofía temática, nos centramos en temas como a verdade, pues, o razonamento lóxico, a ética e tal, non? Más Entonces, pensamiento. claro, e en segundo de bacharelato facemos unha visión histórica que para explicarche empeza a ti sufrítselo, empeza no século VII antes de Cristo e terminamos no século XX a pé da Segunda Que Guerra suspiro Mundial. acabas de echar. Uf, é que era filosofía, para min isto vou falar dunha opinión absolutamente persoal. Era unha materia que podía ser apaixoante, explicada, o sea, era como aquí tes un ladrillo, a ver como dixir, como fas unha digestión de esto. Sí, Pero a ver, eso non influye tamén mucho el profesorado. Es Era decir, moi difícil. Si tienes un profesor que te estimula y que te motiva a buscar el porqué de esa asignatura y qué es lo que puedes Estou de acordo con Eva. Eu estou Tienes de acordo con Eva. Eu co tempo reflexionei sobre... Mira, hoxe, por exemplo, non fai nin 15 días, estaba explicando Marx e tiña alumnos absolutamente interesadísimos na cuestión do marxismo, porque están facendo economía tamén, e lles interesaba moito, pero eu lle dise, mira, chicos, se queredes, unha vez que acabemos, nos xuntamos aquí, e discutimos de Marx e lemos a Sisek e a Foucault e o que queirades, pero que agora temos que terminar isto, ¿no? E entón, a veces, eso interrumpe os procesos cognitivos Pues esto es el ritmo habitual de segundo de Claro, bachillerato. sí que, pero entonces, el alumno... Pero esto sí que se va a ir dando non solamente de... Puede esto seguir ese ven de ritmo bello. o irse quedando colgado. Ese es el problema. El que se va quedando atrás tiene que conseguir hacer el empujón para avanzar en el programa. Porque hai que llegar al final, sí o sí. Pero insisto, isto non é algo que xurdira con segundo de bacharelato. Isto ven de bello en outro tipo de O que plans pasa de que en outros estudos. cursos, falábamolo antes, en outros cursos nos que non hai unha proba externa finalista, pois non importa tanto, digamos, importa máis a formación do alumno que o contido que hai que dar. Se paran en Marx y disfrutan a Marx y aprenden a Marx. No pasa nada en otro curso. En segundo de bachillerato no puede ser así. Y otra cosa que comentábamos antes fuera, estamos hablando ahora del segundo de bachillerato, esta tensión que se le genera a los hijos, a los alumnos durante el curso. Esto, si la LOMCE sigue adelante, se va a trasladar a cuarto de la ESO, con menos edad y menos madurez, pero van a tener una reválida al final, o sea, va a ser un curso en el que también de repente nos vamos a encontrar que hay que dar el curso sí o sí, y el alumno que pueda seguir el ritmo, estupendo, y el que se vaya quedando fuera del ritmo... E os currículos están excesivamente sobrecargados. Ahora falamos de eso. Concha toma notas. Sí, no, es que hay varias cosas que quería tener en cuenta. Por un lado, yo no es que esté total y absolutamente a favor de las reválidas, pero sí de algunas reválidas, ¿vale? Prueba número 1, porque además eso permitirá después incluso buscar una salida o una alternativa a la universidad, porque tampoco considero, y lo he dicho aquí muchas veces, que la universidad tenga que ser la meta de todo el mundo. Hay hoy formación profesional que, primero, si se le da la categoría que merece,
económicamente pueden llegar a ganar más Concha. que un licenciado. Dicir formación profesional xa non queda ben. Ciclo formativo. Ciclo formativo, Vale, sí. pero yo todavía soy de la vieja, o sea, y yo estoy segura que me entiende todo el mundo. Bien. Pero esto aquí para Bien, que vale, salgas, sí, ya, pa que ya, salgas ya, mona ya y lo que sé, digas, ya, que digas ya las lo cosas. sé, ya lo sé, pero me va ahí. Segundo lugar, el tema de la base. Uno de los grandes problemas, entiendo, que tiene el bachillerato de hoy, que después enumeraré algún otro más, uno de ellos es la escasa base con la que se llega a ese bachiller. Porque el problema ha surgido cuando el alumno puede pasar de un curso a otro sin tener todos los conocimientos adecuados, con 2 o 3 o 4 suspensos. Y eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque, y también estoy a favor, pero según en qué casos, en el tema de la evaluación continua, ¿vale? Entonces, en ese tema puede haber alumnos que merezcan efectivamente pasar de curso porque el hecho de haber fallado en un trimestre no significa que la evaluación de ese alumno haya sido inferior al resto, sino que ha sido un hecho puntual. Por otro lado, también estoy de acuerdo con el tema del exceso de responsabilidad que se carga, que no sé tanto si es responsabilidad de los chicos, que me da la impresión de que en algunos sí, pero en otros no, sino la que los padres ejercemos sobre ese muchacho al que le decimos tienes que aprobar sí o sí. Y eso, de alguna manera, lo traumatiza, bueno, yo ahí discrepo, lo traumatiza bastante y él mismo tiene su propia responsabilidad porque quiere ir con fulanito o con menganito a la universidad o al ciclo formativo. Y lo cierto es que hay que trasladarles que la selectividad, primero, no es el coco, y segundo, que según las estadísticas, hay un 80 y tantos % de aprobados, o sea, más, casi un 90%. Entonces, vamos a ver, responsabilidad, es que la responsabilidad la tienen que tener a lo largo de todo su proceso educativo. A selectividade ten dous xeitos de sesgo. Unha é o suspenso e outra é a nota. La nota. Claro, hai dous tipos de sesgo. Los que se ponen nerviosos suelen ser muy bons alumnos. Exactamente. Porque quieren llegar porque buscan esa nota para poder entrar en aquella carrera a la que... Pero vale, ese sería otro tema y otro debate. Tú sabes qué duro es, Concha, y te voy a poner un ejemplo. Dices, los padres que presionamos a los hijos. Y ahí te comento, yo creo que ahora, en estos momentos estás equivocada en ese criterio. Los padres ahora mismo yo creo que intentamos tranquilizar a los hijos y no somos capaces. Sí, yo creo que sí. Ellos mismos en el aula, ¿tú sabes lo que es un alumno con vocación de querer ser médico? Un estudiante excelente hasta primero de bachillerato y que cada vez que le dan una nota en segundo, rápidamente saca la calculadora y hace sus cuentas, no sé qué, a ver si aún me da para entrar en medicina. Pero igual que os pais intentan Estar un curso tranquilizarlos, así, el propio alumno, es terrible. fíxate que igual que pedís que os pais intentan tranquilizar os alumnos, os profes tamén, Sí, Nós estamos todo o Sí. tempo transmitindo a mensaxe de que non hai por que poñerse nervioso e que máis, e que o mellor é levar as cousas con tranquilidade, pouco a pouco, durante todo o ano, e é verdad que a maior parte dos rapaces, os que se poñen nerviosos, a maior parte dos que teñen ese bloqueo do que falamos, é xente que está moi enfocada a unha cousa determinada e que está vendo que non pode facer. En eso sí coincido. E non son malos estudiantes, nin teñen o mellor porque ser malos médicos, seguramente porque teñan un notable ou non teñan un sobresaliente. É dicir, eso di pouco, non? Pero Claro, tener un notable va a significar que se queda fuera de la medicina. xa. Que pasaba na poselectividade? Que dicíades o peor ven despois, claro. Dicíades o peor ven Pero eso despois. xa non é un problema de segundo de bacharelato. No, No, eso pero no, xa eso, non eso es ya el sistema educativo. El post segundo de bachillerato. Lo iba a repasar para venir aquí al programa, pero realmente no lo quise hacer. Bueno, vale. Porque, a ver, yo soy una madre de estas que de vez en cuando tenemos que salir del armario. No soy una madre obsesionada con vigilar el seguimiento de los pasos que tienen que hacer mis hijos. Los tienen que hacer ellos. Y ellos a mí contármelos. Sé que hay un proceso después de cuando acaban segundo de bachillerato y les dan las notas y van a la selectividad, que creo que quien debe de tener el proceso bien controlado son mis hijos. Lo que no quita que cuando pasé por la hija mayor ya este segundo de bachillerato lo sufrí. ¿Y cómo era aproximadamente? Pues mira, yo recuerdo
Yo recuerdo que un día se examinan, 2 días se examinan de selectividad, son 2 o 3 días. Son 3 días. Son 3 días, sí. Pero bueno, os fortes Se son dous, examina, en sí, se realidad. examina de selectividad y ahí dices, puf, Ya descansé. no. No, y ahí dices, puf, durante Bueno, una semana. Una semaniña y nada de relax. Y entonces tienes una semana de relax, pero llega, creo que era un viernes a las 3 de la tarde, cuando anuncia la universidad que a esa hora cuelga las notas en la web. Entonces estás allí desde las 2:30 dándole a F5. Por si actualizan. Está tu hija en su ordenador y tú de madre discreta, pero también dando F5. Por si non chega un ordenador e Claro. chega outro antes. Y entonces salen las notas. ¿Qué pasa con esas notas? Pues ahí hay muchísimas sorpresas. Hay sorpresas enormes, es decir, la selectividad no importa, importa mucho, porque hay muy buenos estudiantes que llegan a la selectividad con muy buena media de bachillerato y resulta que la selectividad se la baja un montón. La selectividad es una prueba, a ver, aunque dicen que es objetiva, quizás sea subjetiva como los hayan enseñado a desarrollarla en cada instituto. Eu deso podo falar moito porque eu estive en anos en tribunales de selectividade, corrixín selectividade. Este ano non pedín para corrixir porque é un esforzo importante en xunio e non me apetecía moito facelo, pero levo moitos anos corrixindo exámenes de selectividade. Pero E hai sorpresas. cantos Que? exámenes podes correxir? Pois, dependendo, ao principio, cando empecé a corrixir, eran moitísimos. Recordo algún ano de corrixir 350 e 400. E canto tempo tes para correxir? 4 días. Claro, menos O sea, a la estamos semana. falando a mellor de 100 exames por día. Sí. Non Ahora, facías outra bueno, cousa? ahora mismo non tanto. Non Sí, facía- non porque- facía outra cousa. Claro, eu considero unha Pero- persoa moi responsable. Sí, no, eu non facía outra cousa, comía e volvía ao chollo, non? Ahora mismo, pois, ao mellor correximos sobre 250, un pouco máis, un pouco menos, depende do volume, non? Chegalle Pero bueno, ben, chegalle ben, sí. Normalmente en 3-4 días tamén. Suele ser 3-4 días o que che dan casi sempre. Vivín as dúas facetas, tanto fun de acompañante aos exámenes dos alumnos, fun de tribunal, correxín exámenes, é dicir, seguín todo o proceso, vale? Pasan moitas cosas en selectividade. A nivel de corrección poden pasar algunhas, que eu creo que cada vez pasan menos, porque sí que a universidade se preocupou moito de seleccionar os correctores, e se foron eliminando correctores que eran atípicos, nas medias, e todo isto pasa, non? Non hai que esquecer tampouco, de todos xeitos, que cando te cualificas unha redacción, certo grado de subxetividade nesa corrección, haina. Pero é unha subxetividade, vamos a ver, todos somos universitarios, todos somos xente que máis ou menos escribe do mesmo xeito, eu non vexo grandes diferencias entre os correctores. De feito, agora meten os exámenes, cando chegamos ali, devolvemos as cualificacións, pasan por unha máquina, fanche a campaniña esta de Gauss, non? Na que sale e ti dis, mira que ben, a campana de Gauss perfecta, non? Isto debe ir ben, non? E sales satisfeito, non? E con pouca... O que pasa é que, bueno, hai moitas cousas. Primeiro, é un examen que se fai nun día. Hai 4 exámenes nun día, 2 pola mañán e 2 pola tarde, cando é o día das troncais. Entón, os rapaces poñen todo en xogo ese día. Hai moitos deles que non teñen ningún problema e cando os ves nerviosísimos no primeiro examen e cando van polo terceiro xa parece que vivirán ali e están super tranquilos. Hai outros que de repente se bloquean, pero tamén se bloquean no instituto. Eu teño alumnos e tiven algún caso este ano e algún ano pasado de chegar ao exame e ser xente boa, e me consta que estudiaba, e ir a falar con ele e dicirlle, pero que che pasa, si eu sei que ti estudiaches isto e que o sabes, porque ademais estás... E chegar ao examen e bloquearse, quedarse en blanco. Entón, isto pasa na selectividade. Claro, algúns rapaces se levan un chasco moi gordo, non? Es que, a ver, perdona, cuando decía subjetividad no era tanto como una crítica a una corrección subjetiva, sino a las sorpresas que se pueden llevar después de la selectividad, pues eso, el que era un alumno, digamos, bueno, excelente, y resulta que saca una nota muy normalita en selectividad, con lo cual de repente se le ha bajado su mundo a una media del montón. Y también se dan los casos contrarios, también, que non dabas un peso por eles, e van a selectividade e se lucen. Que iban con una media, digamos, buena, y de repente con la selectividad, pues... Claro, pero entonces, ¿cuál es el sistema que tú propondrías?
A ver, no, yo no estoy aquí proponiendo, estoy comentando. No, a ver, si hay algo que querría, que podría proponer, pero bueno, Pues tamén lo ve es o al conselleiro a veces, es al sistema educativo general, creo que excede al conselleiro, que desde luego el contenido de programas de segundo de bachillerato es tremendamente extenso. O sea, no se puede, en un curso que lo acortas, tener tal cantidad de materias en tantas asignaturas. Falaba desde incremento de asignaturas. ¿Cantas asignaturas hai? Pois un alumno ahora mismo de segundo de bacharelato ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asignaturas fortes todas. Fortes, claro. É dicir, non son claro. asignaturas... Non hai as Marías de antes. Claro, son 8 asignaturas fortes, 4 ou 5 troncales, e logo as optativas, que son optativas de elección, que están encamiñadas ás carreiras e que son asignaturas potentes. En xeral, Y de esas todas 8 elas. están frecuentemente haciendo exámenes. O sea, todas las semanas tienen Ao longo de un todo o examen o dos, a lo largo del año. Todas las semanas tienen un examen, Bueno, o dos o tres. sobre eso tamén quero decir algo, Porque, a ver, pola parte que me toca. Por a ver, alusiones, porque, Eva. sí, por alusións. Porque é verdad que los profes, e eu, por exemplo, son unha profesora que me caracterizo por poñer poucos exámenes, é dicir, a mí non me interesa corrigir exámenes, como comprenderedes, o Sí, sea... a lo mejor les ayuda que les pongan O que pasa que exámenes, son eles, son eles os que reclaman que lle partas Sí. os exámenes e que lle partas a materia. Pero e, les pues, claro, genera esa- tensión. Efectivamente. Y como encima entón, les salga mal la nota, perdona, Sí. les acumula Eu, por eso, máis tensión. eu porque sempre lle digo que hai que limitar os exámenes ao mínimo. De feito, non lles fago nin recuperacións. Porque non, porque cando estás facendo unha recuperación non estás atendendo que estás o que tes que avanzar na materia, E estás como todavía recuperan os a final de curso. A final de curso. Final de curso, se nos vamos a enfrentar a unha proba final, lóxicamente recupera a final de curso, xa che sirve de repaso para esa Pero proba tú sabes final. cómo lo dejas en autoestima, perdona, al alumno que a lo mejor sacó un 4 y no le estás dando hasta junio la posibilidad de superar No, ese 4 y vive con el, no. tengo el 4 colgando desde enero. Non te creas. Desde No, madre. no. Si o fas para todos, no, ese problema telo pero si eles saben que o fas para todos, eu non levo facendo moitos anos e sin ningún problema, os meus alumnos non teñen autoestima polo A ver, chan, son formas, Xo digo de verdad, non, Pero si é en enero verdad. saca un 4 y le das la posibilidad de que en febrero Pero pueda volver a examinarse, sacar el 6 y decir lo superé internamente. Pero como precisamente as asignaturas teñen que ser asignaturas progresivas, eu creo que teñen que ser asignaturas progresivas. Filosofía, unha persona non pode decir, no, suspendín Platón e agora saco un 10 en Kant, eso é imposible. Vale, xa recuperaches, o sea, se ti és capaz de sacar un 6 na segunda avaliación, da igual, que sea filosofía como matemáticas. Se fuches capaz de sacar un 6 ou un 7 na segunda avaliación, vas a ser capaz de superar a asignatura final de curso. Eso é o de menos. Outra cosa é que eles queren ir sacando por partes, non? E lles parece que liberándose desa parte, teñen unha parte fora. Por eso les che reclaman moitos exámenes. De feito, moitos compañeiros se queixan de que os alumnos lle reclaman exámenes, cando non se deberían de Porque quieren poñer ir tanto. superando. Xa, Concha toma nota. No, yo es que estuve haciendo una lista de las asignaturas porque ¿Qué tenías antes me tú? decís, claro, de las asignaturas que tenéis, que tenía yo cuando yo estudiaba, estoy Gústame. hablando de bachiller superior. Gústame moito que empeces Y por hay- religión. No, es que me he ido apuntando y me he ido acordando y me quedaba. Pero no, nese porque también se religión- contaba. No, es que también contaba, Pero que Cuidado. marcó a tu vida. No, en absoluto, es la última que le he puesto. Lo que pasa es que le he puesto aquí arriba. No, aparte que bueno, yo en eso soy bastante... Nunca te esa vocación de No, ser monja, ni- eso no entró dentro de mis no entró dentro de mis aficiones, ¿no? Pero estaba mirándolo en relación con varias cosas. Bueno, de aquella sabes que teníamos únicamente la rama de ciencias y la rama de A letras. ver, tiñades, religión, Claro, no, pero es que francés. estaba mirando en la rama de letras, que teníamos latín, griego, que eran de AUPA, Como ahora. dibujo, física, química, matemáticas. pero en letras Había no. una cosa- En el bachillerato superior los de letras no tenían física, ¿Cómo? Los de ciencias. Los de letras no No, tenían hablo de física. ciencias. No, claro, tampoco tendría matemáticas. Claro, Estoy hablando ni de ciencias, pero no. los de ciencias no tiñan Claro, latín. claro, es decir, había por un lado estaban los que hacían ciencias y por otro los que hacían como ahora. matemáticas, Claro. ¿vale? Como ahora. Entonces, no, pero teníamos los que hacíamos mixtas, recuerdo. como ahora. Efectivamente, Como ahora también exactamente. hay. Claro. Si todo Y entonces vuelve. yo lo recuerdo porque es que a mí lo que era la física y química se me daban fatal, o sea, pero es que no tenía mucha opción, ¿no? Pero había una asignatura que hoy se equipararía
o en algún momento con la de Educación para la Ciudadanía, que era educación cívico y social y no sé qué, una cosa muy tal. Luego teníamos gimnasia, que a mí se me daba fatal. Si te puedo preguntar, o igual no me quieres decir, ¿qué año aproximadamente puede ser esto? Hombre, pues vamos a ver. Pues vamos a ver, aproximadamente en el año 75. Vale, bueno, En el año educación 75. cívica en ese momento podía ser. No conste que la educación cívica, vamos a ver, yo No te no ponían a conservo abordar, los ¿no? libros ahora mismo. No, eso era en la sección femenina, que también fui. Y esa es otra historia que te contaré otro día. No te voy a contar todo. Por favor. No, pero sí que tenía contenidos muy interesantes en lo que se refería a la educación de la persona como ser humano, ¿no?, en una sociedad en la cual tendría que guardar unas normas, ¿vale? Entonces era una asignatura que a mí particularmente me gustaba. No sé, últimamente a mí nos llevan 2 o 3 personas que me dicen, ay, es que usted es tan educada, digo, y yo me acuerdo, digo, pues sería de aquella asignatura. Ahora, dicho lo cual, labores del hogar, Sí. que de verdad, que siempre dije... No, pero eso la teníamos vamos a ver, la tuve, pero en lo que era en la escuela, cuando estudiaba con la enciclopedia, en parvulario, en eso. Y siempre dije, ¿por qué ahora no se enseña nunca a coser un botón? Ya, con la necesidad. O una bastilla, porque claro. al final es algo que en la vida diaria Sí, acabas sí. necesitando. No, y luego, Pois pero eu hay tive una unha profesora cuestión moi que era... inteligente en quinto de XB, e máis co tempo nin me acordo de como se chamaba, pero co tempo sí que tamén penso moito nela, sempre digo, que tía máis inteligente, pero claro, quinto de XB anos 80, vale? E te enseñó a coser un botón. Nun pueblo. Como pos a todo o alumnado, Incluídos homes los e chicos, mulleres, exacto. claro, homes es e que eso mulleres, moi a calcetar e a coser. Esa era una Pero mujer como inteligente, fas? Como una fas? profe. Pois deste xeito, facendo unha marioneta. Entón, primeiro fixemos a cabeza, fixemos As manualidades. a roupa onde metes a Sí. man, a manopla, entón houve que coser todo eso, e eu dicía, pero para que lle pon unha bufanda a esta marioneta? Claro, co tempo dime conta, e todos acabamos calcetando e facendo unha bufanda. Claro, e non houve ningún problema, si ti en cambio, en aquel momento, non sei hoxe, pero en aquel momento en concreto, dis, vou poñer a todos os rapaces a calcetar, la que se puede Mira, montar. hay profesores a los que, y esto es una loa también en ese sentido, a los que merece mucho la pena recordar. Yo hoy, como sé que este programa, cuando lo subo a Facebook, lo ven en mi tierra, en Cantabria, quiero hacerlo una profesora, que además sé que todavía, por lo visto, vive, me enteré hace poco, que es María Luisa Rivas Raba, ¿no? Me acuerdo de ella perfectamente porque fue la profesora, yo creo, que más ha influido en mí. Si algo tengo de bueno, en tanto en el expresarme, en lo que es las relaciones interpersonales, como a la hora de escribir, se lo debo a ella, ¿no? Y dicho lo cual, yo quería decir una cosa. Cuando has hablado... Imos rematando, Sí, sí. Yo quería decir una cosa. Sí, o vos dar unha oportunidade. No, yo quería decirle a Eva, cuando ya veo que estaba apuntando lo de las asignaturas y todo esto, que si bien es cierto que pueden tener más asignaturas, coincidirás también conmigo, en que los jóvenes de hoy en día, aparte de la dispersión que pueden tener en el exterior, también tienen una mayor evolución cognitiva y una mayor estimulación temprana, con lo cual debieran de tener una mayor capacidad también para centrarse en los estudios. ¿Qué ocurre? Que probablemente volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir, el sistema educativo tendría que ser hecho por profesorado, por personas independientes, pero recalco, y en letras mayúsculas, independientes, y que de verdad tuviesen el interés por mejorar el sistema educativo. Entonces ahí probablemente, digamos que confluirían un poco toda la problemática, tanto de profesores como de alumnos, como de padres. Bueno, Eva, una última cosa. sí. Primero, por acabar con lo que decías tú, sí que es verdad que los chicos de hoy en día tienen unas capacidades cognitivas a lo mejor más desarrolladas, pero no hay que olvidar que cada cosa a su tiempo y los desarrollos cerebrales están marcadísimos. Tú, que eres especialista en educación, sabes muy bien que hay unos periodos que no se pueden sobrepasar. Los periodos piagetianos de evolución de la inteligencia son lo que son y a veces no evolucionan siempre de acuerdo con la edad ni siempre de acuerdo con lo que queremos, ¿vale? Primero. Después, yo no estoy tampoco en desacuerdo en que haya una prueba final. A mí lo que me parece es que, dos cosas, las pruebas finales son buenísimas porque todos los alumnos de segundo de bachillerato sufren mucho, pero lo que saben, cuando acaba segundo de bachillerato, yo creo que no hay ningún curso en todo el sistema educativo en el que se haga esa labor
de concentración, de abstracción, de rendición de cuentas y tal, en el que el alumno de verdad cuando acaban se dan cuenta de todo lo que saben. Y de hecho se lo dicen algunos, es que no vas a volver a hacer, se lo decía a algunos alumnos míos que vinieron a hablar con ellos este año, le decían, no vais a volver a hacer nunca nada tan potente como lo del segundo de bachillerato, y es verdad, hacen ese esfuerzo, y en ese sentido la prueba es buena. A mí me parece mal el concepto de reválida, tal como se está planteando ahora, en el sentido de que corte la trayectoria educativa de un alumno y sin la reválida no tengas el título de bachillerato. No me parece mal que haya una prueba finalista para acceder a los estudios superiores, incluso para ordenarlos, pero lo que no puedes es tener tampoco a un chaval que ha aprobado segundo de bachillerato por sus propios medios, a la espera de un título, porque no ha sacado un examen final en el que te lo juegas todo a un día o a 2 días en un examen. Ese concepto a mí me parece mal. También y te lo juegas todo en un examen para acceso a una empresa, a un puesto de trabajo. Ya, hombre, pero y te lo juegas todo un día. Sí, pero no estamos hablando del mundo empresarial. Para otro día. No estamos hablando del mundo empresarial. Ya, entonces, eso, es verdad que tenemos muchas asignaturas y que vosotros teníais muchas, pero el volumen de información que tienen que absorber estos niños, yo lo veo con mi hija, tiene 14 años y está dando la química que yo daba en primero de bachillerato. Y la está dando en tercero de ESO. Y eso es así en todos los cursos. Y hemos avanzado los contenidos y la mente de los niños no se desarrolla porque nosotros digamos que se tiene que desarrollar. Echamos con Ana. Eso. Necesidades, como NAI e como presidenta dun AMPA. Necesidades, cambiar el sistema educativo y aligerar los currículos, pero como eso va a ser bastante complejo... Pues realidades. Pues realidades, pues ánimo y paciencia a los estudiantes de segundo de bachillerato. Moitísimas grazas, ¿no? Moitísimas grazas ás tres. A verdade foi un placer que compartir mesa con vos, con Charavid, directora de aprenderaeducar.org Galicia. Vémonos. Gracias, nos vemos la semana que viene. Eva Garea, profesora de filosofía do IES de Ames, un placer terte outra vez. E Ana, é a túa casa, é a túa mesa, podes regresar cando queiras, presidenta da AMPA agora do IES do Milladoiro. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas tamén a vostedes por estar aí e compartir este rato, este cacho de televisión con todos nos. Nos marchamos, estamos en Escola de Pais, en Correo Televisión. Sexan moi felices. Aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinaron este programa.